el doctor Mauricio Cortina nos va a presentar su trabajo que se llama El humanismo radical de Fromm como base ética para transformar la sociedad. El doctor Mauricio Cortina es médico graduado de la UNAM, es profesor del Institute for Contemporary Psychotherapy and Psychoanalysis y de la Washington School of Psychiatry en Washington y del Instituto Mexicano de Sociopsicoanálisis, Asociación Civil en la Ciudad de México. Es miembro honorario de la American Academy of Psychodynamic Psychiatry and Psychoanalysis y de la International Attachment Network. Recibió el premio Bowley-Ainsworth en el 2019. Compiló con Michael Maccoby A Prophetic Analyst, Eric Fromm's Contribution to Psychoanalysis. Un analista profético, las contribuciones de Eric Fromm al psicoanálisis. Y Leadership, Psychoanalysis and Society, Liderazgo, Psicoanálisis y Sociedad, con Mario Marrone. Compiló los libros Attachment Theory and the Psychoanalytic Process y el libro Apego y Psicoterapia, un paradigma revolucionario, 2017. Es editor y contribuyente de un número reciente de la revista Psychoanalytic Inquirer sobre Fromm con el título Eric Fromm's Relevance for Our Troubled World. La relevancia de Eric Fromm para nuestro mundo turbulento. Ha publicado más de 30 capítulos y artículos sobre la teoría del apego, la obra de Eric Fromm y sobre los orígenes filogenéticos de la naturaleza humana. Cuando guste, doctor. Muchas gracias, Pablo, por esa introducción. Es un honor ser invitado con motivo al 124 aniversario del nacimiento de Eric Fromm y la inauguración del edificio remodelado de la IMPAC. Espero que sea el principio de una renovación del IMPAC como una institución emblemática del psicoanálisis en México. La mayoría de ustedes no me conocen y como introducción personal quiero mencionar cuando era estudiante de medicina en UNAM a finales de los 1960, descubrí la obra de Fromm y que tuvo un impacto muy grande en mi vida. Fui colega de Fernando Ruiz Cortés, que luego llegó a ser director del instituto, y junto con otro colega, Luis Alonso, Fernando y yo leímos varios libros de Fromm y otros libros y novelas que nos interesaban y nos atraían. En nuestro entusiasmo por el enfoque de un psicoanálisis social, los tres decidimos ir a la clínica del instituto y hacer un análisis. Estuve en análisis durante un par de años con el doctor Augusto Reyes. Otro referente que quiero mencionar es que soy de la generación del 68 y participé activamente en el movimiento estudiantil, hecho que me ha marcado de por vida. Después de graduarme como médico, fui a los Estados Unidos a hacer una residencia en la Fundación Menninger, que tenía una orientación psicoanalítica. Después de graduarme, decidí ir a Washington a trabajar y hacer un análisis con Michael Maccoby. Como muchos de ustedes sabrán, Maccoby, quien falleció hace año y medio, fue analizado por Fromm y egresó de la IMPAC. Fue coautor con Fromm del libro de investigación más importante sobre el carácter social, basado en un estudio exhaustivo del pueblo campesino de Chiconcuac, del cual habló Julio extensamente anoche. Michael compartió muchas anécdotas sobre Fromm y sobre su análisis. Me ayudó a tener una apreciación de Fromm de manera más directa. A mi manera de ver, Maccoby escribió uno de los mejores ensayos sobre Fromm titulado Eric Fromm, The Two Voices of Eric Fromm, The Prophetic Voice y The Analytic Voice. Traducido al español, las dos voces de Fromm, la voz profética y la voz analítica. La voz profética nos dice lo que debe ser.
y es una visión de un mundo más justo y solidario. La voz analítica describe lo que existe y cómo surgió un análisis de los pensamientos, emociones y patrones de conducta, tanto conscientes e inconscientes, que forman el carácter. Cuando las dos voces están en armonía, produjeron obras magníficas como Miedo a la Libertad, 1941, La Anatomía de la Subjetividad Humana, 1970, y Tener o Ser, 1976. Pero a veces la voz profética abrumaba la voz analítica y podría llegar a ser moralizante, un problema que ocasionalmente se hizo sentir en su trabajo clínico y con algunos de sus escritos. Michael y yo compilamos 2 libros que ya mencionó el doctor Valera y el más reciente, Liderazgo, Psicoanálisis y Sociedad, del año 2022. Quiero nada más mencionar más que he tenido contacto en México participando en uno de los proyectos de investigación del Seminario de Sociopsicoanálisis que dirigieron mucho tiempo Sonia y Salvador Guzmán. En particular, participé en un estudio de apego en un pueblo indígena en Puebla, en que la mayoría de las madres ni siquiera hablaban español, y lo que queríamos investigar es si la teoría de apego podía ser una teoría válida junto con los instrumentos y observaciones de casa en una cultura tan diferente de la cultura occidental en que se creó la teoría de apego. Vale la pena decir que el colaborar más importante de John Bowlby fue Mary Ainsworth. Y Mary Ainsworth, uno de sus estudios más importantes, fue en Uganda, en un pequeño pueblo, donde estudió una población rural, tratando de replicar lo que había encontrado en sus observaciones de apego en Gran Bretaña cuando se unió con Bowlby para hacer sus estudios sobre el apego. De hecho, lo que encontramos es que la relación de apego en este pueblo indígena se daba como en otras poblaciones de clase media y en otras poblaciones occidentales y orientales. De hecho, todos los niños tienen un impulso necesario de buscar en sus cuidadores primarios figuras de apego, puede ser la madre, quien sea el cuidador primario, alguien que los consuele cuando estén afligidos, los cuide y que fomente su independencia e individualidad. De manera que una vez que los niños se sienten seguros, que tenían confianza de que las figuras de apego van a estar ahí para ellos, eso los libera para explorar el mundo social y el mundo material que los rodea. Bueno, quería nada más hacer esta presentación que está desviando del tema de mi ponencia, que se centra en el título de la conferencia, Humanismo o Barbarie. Mi plática tiene 3 partes. En la primera parte describo la encrucijada histórica en la que nos encontramos, donde varias crisis se suceden simultáneamente. La crisis del neoliberalismo y su globalización, el surgimiento de movimientos de extrema derecha en varias partes del mundo y la crisis de la democracia en estos partidos y gobiernos autoritarios que generalmente también son racistas. Y por último, la crisis climática. En la segunda parte me centro en el humanismo radical de Fromm como una base ética para enfrentar a estas crisis. Y en la tercera parte muestro ejemplos de tipo de políticas públicas y experimentos sociales que se están haciendo en muchas partes del mundo y que muestran ejemplos de que es posible transformar el modelo neoliberal del capitalismo y sus desigualdades sociales brutales hacia una nueva forma de barbarie.
Como insistió Fromm a lo largo de su vida, y ayer mencionó Bernice García Tapia, es enormemente importante tener ejemplos y visiones de lo que es posible para mantener la esperanza. Estamos en un periodo de interregno, como mencionó el doctor Varela anoche, pero lo que está claro es que el neoliberalismo ya no es sostenible, pero un nuevo tipo de organización social y económica no ha nacido todavía para reemplazarla. De ahí mi interés en dar ejemplos provenientes de muchas partes del mundo de lo que es posible para crear un mundo más justo y solidario. Como lo señaló Marx, no hay ninguna garantía de que las cosas puedan mejorar y muy bien podrían empeorar. Depende de cada uno de nosotros, de nuestros gobiernos y de la comunidad mundial qué camino vamos a tomar. De ahí mi interés en señalar de ahí mi interés en señalar que el signo de crisis en China está compuesto por dos símbolos que representan peligro y oportunidad. No podemos desperdiciar estas múltiples crisis para crear e imaginar un mundo mucho, mucho mejor. Bueno, la parte 1, la crisis del neoliberalismo y su globalización. Todos ustedes ya están enterados seguramente que el neoliberalismo es una política económica e ideología de mercados libres con circulación ilimitada de capitales, desregulación de los sectores financieros, privatización de los sectores públicos y recortes de gastos a los programas públicos. Esta nueva forma de capitalismo ha prevalecido en los últimos 50 años. Estamos viendo los resultados en todo el mundo. El neoliberalismo ha creado una explosión de desigualdades sociales que benefician a una pequeña minoría de la población. En Estados Unidos, por ejemplo, la clase multimillonaria y billonaria, el 0,1% de la población más rica del país, tiene más riqueza que el 50% de la población con ingresos más bajos. Es decir, tiene más riqueza que más de 100 millones de personas en Estados Unidos y posee un tercio de toda la riqueza del país. En México, uno de los países más desiguales del mundo, el 80% de toda la riqueza del país está en manos del 10% más adinerada de la población, mientras que el 50% más pobre de la población posee solamente el 2% de toda la riqueza del país. 14 de los billonarios más ricos del mundo son mexicanos. Hay algunas excepciones de este panorama devastador. En comparación con siglos anteriores, las condiciones en el mundo han mejorado y ha habido progresos en la educación con la disminución del analfabetismo y la salud de los niños. China ha logrado un progreso económico, un progreso económico con la reducción de la pobreza espectacular, pero al mismo tiempo tiene la mayor población de billonarios del mundo, más de 1,000 personas. El capitalismo chino está dominado por el Estado y posee el 30% de la economía del país, pero este crecimiento económico y la reducción de la pobreza se ha producido a costa del control público absoluto del Estado y de los medios de comunicación. Ahora, es importante mencionar que estas desigualdades económicas brutales que han surgido en los últimos 40 o 50 años fueron precedidas por un crecimiento económico y una disminución de las desigualdades económicas importantes en los Estados Unidos, Europa y Japón y aún en México. La creación de programas de seguridad social se pagaron con impuestos progresivos que alcanzaron en los Estados Unidos 90% en el tope tributario más alto de las clases más ricas del país, algo que hoy sería inconcebible. Menciono esto como un ejemplo de cambios progresistas importantes que se pueden dar, pero que requieren una crisis del capitalismo
como la Gran Depresión de la década de los 1960 y las dos guerras mundiales. Estas crisis dieron lugar al New Deal de Roosevelt, que sentó las bases para la era más progresista del país después de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo sucedió en Europa, con gobiernos socialdemócratas que transformaron el continente con regímenes tributarios muy progresivos que fueron la base para pagar problemas de seguridad social como la atención médica universal, la educación gratuita hasta nivel universitario y pensiones para una jubilación digna. El periodo de prosperidad posterior a la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y en Europa comenzó a desmoronarse cuando las políticas ideologías liberales encontraron sus primeros campeones en Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en la Gran Bretaña. Un modelo económico que fue promovido por las organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con el llamado Consenso de Washington. Estos cambios provocaron desigualdades sociales brutales, como ya indiqué, en Estados Unidos y en Europa. Recomiendo mucho para aquellos que quieran ver la historia de esta transformación, los libros de Piketty, en este no recuerdo su primer nombre, que ha publicado varios libros y que ha estudiado la transformación del capitalismo desde los últimos 3 siglos. Bueno, como el cuento del niño que grita que el rey no tiene ropa, las políticas neoliberales han expuesto por lo que son una ideología creada en beneficio de las grandes corporaciones y las clases más ricas del mundo. La elección de Trump en 2016 y los movimientos de extrema derecha en muchas partes de Europa son en gran parte el resultado de la globalización de las políticas e ideologías neoliberales y los acuerdos de libre comercio negociados por los gobiernos con la representación de las corporaciones internacionales y sin la representación de los sindicatos o representantes de los trabajadores afectados. Volveré a este tema después. Ahora, el surgimiento de movimientos de extrema derecha y la amenaza a la democracia. Mi análisis de este surgimiento de la ultraderecha con aspectos fascistas en varias partes del mundo se va a centrar en Estados Unidos, en parte porque lo conozco bien y lo he vivido, pero sobre todo porque los Estados Unidos sigue siendo la potencia militar y económica más importante del mundo, seguida por China. Finalmente, porque México se ha convertido en el socio comercial más importante de los Estados Unidos. Estamos íntimamente entrelazados para el bien y para el mal, y el mal ha prevalecido en las últimas décadas. Debemos comenzar por admitir que Trump ha sido muy hábil en explotar los resentimientos, racismo y vulnerabilidades de una gran parte de la nación, haciéndoles sentir que los entiende, exagerando que es un hombre de negocios exitosos, en gran parte basado en el engaño y la evasión de impuestos, que en este momento está teniendo que pagar y no tiene dinero para pagarlos. Afirma que es la única persona que puede salvar a la nación de la catástrofe. Líderes exitosos para el bien o para el mal necesitan atraer seguidores. Es importante no solamente entender quién es Trump, un narcisista maligno que está adicto a ser centro de la atención, pero también entender quiénes son sus grupos más leales que lo han convertido en un mesías. El libro de Fromm, Miedo a la Libertad, explica cómo líderes narcisistas y carismáticos llenos de odio como Hitler se aprovecharon de la humillación del pueblo alemán después de la derrota de la Primera Guerra Mundial y de una crisis económica y una inflación galopante que afectó a todos, sobre todo a la clase trabajadora y a los pequeños comerciantes.
Fromm hizo un análisis en 1930 de esta clase obrera y pequeños comerciantes que no se publicó hasta 1984. Por cierto, no se publicó porque Adorno y Horkheimer, que eran miembros del grupo de Frankfurt, no aceptaron la posición crítica que tenía Fromm hacia Freud y eran freudianos marxistas, freudianos clásicos. En el estudio, Fromm mostró una mayoría de esta clase trabajadora se identificaban como socialistas y comunistas. El 15% de estas clases sociales tenían una clara orientación autoritaria. Un porcentaje similar tenía una orientación democrática y el resto no tenía convicciones fuertes o definidas. Fromm predijo que a pesar de su ideología izquierdista, los trabajadores de orientación autoritaria apoyarían a los nazis y la mayoría de las personas sin convicciones definidas votarían por un líder que prometía restaurar el orgullo alemán y arreglar la economía. Para ello, Hitler tuvo que crear chivos expiatorios y culpó a los judíos de propiciar la derrota alemana y tener control de la economía y crear la crisis económica. Aunque la situación histórica y sociopolítica de los partidarios más fieles de Trump, un 30% de la población votante aproximadamente, es muy diferente del caso alemán. Pero algunos de los paralelismos y sus dinámicas sociopolíticas son notorias. Para este análisis me baso en un excelente libro de Tim Albert sobre el movimiento evangelista en los Estados Unidos, un libro bastante reciente. Los partidarios de Trump más fieles son en una gran mayoría blancos, viven en ciudades pequeñas y áreas rurales, no tienen educación universitaria, college, en Estados Unidos. La gran mayoría son cristianos evangélicos, la denominación religiosa protestante más grande del país. Hasta hace 40 años, los grupos evangélicos eran conservadores, pero no eran de extrema derecha como lo son hoy. Asistían a servicios religiosos todos los domingos y su cristianismo era una identidad comunitaria unificadora. Otros que votaron por Trump no provenían de este grupo evangélico. Una parte de la clase trabajadora, de hecho, había votado por Trump antes, por Obama antes, perdón. Y su desilusión con Obama cuando no mejoraron las condiciones sociales hicieron que votaran por Trump. Desde luego, las clases ricas y las corporaciones que protegen el neoliberalismo apoyaron a Trump porque sabían que iba a reducir sus impuestos, como en efecto lo hizo. Ahora, ¿qué ha pasado en estos últimos 40 años que ha radicalizado a este enorme grupo social evangélico hacia un fanatismo de ultraderecha? No hay una respuesta sencilla, pero los elementos más importantes están muy claros. Como mencioné anteriormente, hasta finales de la década de los 70, Estados Unidos tenía una economía que beneficiaba a millones de estadounidenses y creó la clase media más grande que se había conocido en el mundo. Había una enorme industria manufacturera que hacía posible que una persona sin educación superior tuviera un salario que le permitiera tener una vida decorosa y de clase media. Pero los tratados de libre comercio diezmaron la industria manufacturera estadounidense al exportar la mano de obra a países como China y México e hicieron desaparecer estos empleos bien remunerados. Ni el Partido Demócrata ni el Republicano hicieron algo para apoyar a este enorme grupo de trabajadores. El sueño americano de que cualquier persona emprendedora podría alcanzar un mejor nivel de vida que las generaciones anteriores ha desaparecido. Un segundo factor importante es que los Estados Unidos se está convirtiendo rápidamente en una sociedad en que las minorías y las personas de color se están convirtiendo en una mayoría, como ya ocurrió en varios estados de la Unión como California, Texas, Nevada, Maryland y Nuevo México.
Los grupos blancos evangélicos cristianos ven esta transición hacia una sociedad multicultural como una amenaza. Fromm ofreció un análisis de las razones de esta amenaza en 1964 en su libro El corazón del hombre, su genio para el bien y el mal. La convicción narcisista de la superioridad de los blancos, decía Fromm, sobre los negros, requiere un cierto grado de confirmación basado en su dominio social y económico y en actos políticos de discriminación. Y dice Fromm, lo mismo ocurrió con los nazis. Hubo la destrucción de todos los judíos, lo que sirvió para demostrar la superioridad aria. Este dominio cultural y social de los blancos ha desaparecido. En consecuencia, consideran que sobre la clase trabajadoras, en consecuencia, consideran que los migrantes que cruzan la frontera los desplazan y compiten por empleos y oportunidades. Fromm mencionó que cuando este narcisismo grupal es herido, vemos la misma reacción de rabia que ocurre cuando las personas narcisistas se sienten amenazadas. El narcisismo grupal requiere líderes narcisistas como Trump que sepan cómo manipular estos sentimientos de amenaza y desplazamiento y que validen su superioridad racial. La realidad es que los emigrantes están aceptando trabajos con salarios muy bajos que los blancos no están tomando. Es más, estos millones de inmigrantes, ya sea con permisos de trabajar o sin documentación para estar en el país, son una de las razones por las cuales la economía estadounidense está creciendo, mientras que el resto del mundo las economías están estancadas o crecen a niveles muy bajos. Otro factor importante en el giro a la extrema derecha en los cristianos evangélicos tiene que ver con su oposición al aborto, a los homosexuales y a las leyes que han legalizado el matrimonio y su oposición a las personas que se identifican como trans. En cambio, una mayoría de estadounidenses que viven en los grandes centros urbanos y tienen estudios superiores han aceptado y abrazado estos cambios sociales, especialmente en las generaciones más jóvenes. Por último, está el movimiento Black Lives Matter. Las vidas de los negros valen. Una reacción a la brutalidad de muchos miembros de la policía contra los negros y su impunidad. El movimiento ha puesto de relieve el grado en que el racismo en los Estados Unidos es sistemático. Esto no es sorprendente. El país fue fundado por líderes que poseían esclavos. Los movimientos sociales más importantes del país han sido en contra de esta historia del racismo, como la sangrienta guerra civil y el movimiento encabezado por Martin Luther King, que culminó en la prohibición de la segregación de los negros en escuelas, universidades, restaurantes, transportes públicos, etcétera, especialmente en el sureste del país, aunque el racismo en el norte es también muy fuerte. Es importante mencionar nuevamente que el grupo de cristiano evangélico, una buena parte de la clase obrera de los trabajadores, tiene quejas legítimas. No ven un futuro que mejore su declive económico y buscan un Mesías que los salve. La realidad es que la transformación del país hacia un país más laico y multicultural es inevitable. Lo que se necesitan son visiones que cambien radicalmente la trayectoria social y económica del país para crear una sociedad más humana, tolerante y solidaria. Los gobiernos y los partidos de la ultraderecha y algunos de izquierda autoritarios tienen una clara orientación antidemocrática. Si Trump fuera reelegido, se rodearía de gente cuyo único mérito va a ser su lealtad absoluta. Utilizará el Departamento de Justicia para perseguir a sus enemigos, hará todo lo posible por desmantelar las barreras protectoras a la democracia y va a tratar de desmantelar la burocracia federal y sus protecciones, poniendo en posiciones importantes lacayos a su servicio.
Una reelección de Trump tendría consecuencias nefastas para el mundo entero y para México. Trump ha anunciado que cerraría la frontera con México, expulsaría del país a cientos de miles de migrantes que no tienen permiso de trabajar. No solo sería una política cruel, sino también estúpida. La economía de los Estados Unidos como mencioné, está creciendo en base a una demanda fuerte de que los consumidores y, como mencioné anteriormente, los emigrantes han tomado puestos de trabajo que de otro modo permanecerían vacantes. Estas medidas y la guerra comercial que Trump promete contra China podrían producir una recesión económica mundial. Su política aislacionista va a tratar de romper la alianza militar con Europa y va a hacer a Putin, quien admira mucho, un partidario. Para Ucrania esto es una amenaza mortal. La crisis climática. Estamos viendo los efectos del calentamiento global en todo el mundo, con fluctuaciones climáticas severas, huracanes feroces y sequías devastadoras. El año pasado fue el año más caluroso registrado que se ha establecido en los últimos 174 años, cuando empezamos a tener récords adecuados. Los acuerdos globales han establecido objetivos de evitar el calentamiento global que no supere más de 1 punto centígrados, pero no más de 2 puntos centígrados para el año 2050. Esto requiere alcanzar 0 emisiones netas de combustibles fósiles para el 2050 y una transición completa a la energía verde. Está muy claro que vamos a rebasar 1.5 centígrados en los siguientes años. Cada décima de centígrado de calentamiento global empeora la situación. Todavía hay tiempo para evitar los efectos más devastadores del calentamiento global, pero esto requiere que los países que más contribuyen al calentamiento global, China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón y Europa y Canadá, aceleren la transición a la energía verde y ayuden a los países más pobres, que serán los más afectados, a disminuir la deforestación, salvaguardar la Amazona y ayudar a la transición a la energía verde. Existe un consenso cada vez mayor de que no podemos hacer frente al calentamiento global sin eliminar la pobreza en el mundo. Sería inapropiado en esta lista de múltiples crisis en el mundo no mencionar la crisis humanitaria creada por el conflicto palestino-israel. El Estado de Israel tiene derecho a defenderse contra el brutal ataque de Hamas, pero no tiene derecho a crear una matanza indiscriminada y crear una crisis humanitaria devastadora y una hambruna contra el pueblo de Gaza, que ya ha tenido 330,000 muertos. Y luego está la invasión rusa de Ucrania. El mundo no puede permitir que Rusia tenga éxito en esta guerra imperialista que rompe todas las normas internacionales. Y no podemos olvidar la crisis de Sudán y Haití, resultado de estados fallidos que nunca se han recuperado de la historia del colonialismo brutal de las potencias europeas. Pablo Varela habló ayer de la crisis de México producida por los carteles del narcotráfico y los sicarios. Lo único que me gustaría agregar es que la guerra contra el narcotráfico, tanto en Estados Unidos como y en México, es un desastre total. Mientras que en los Estados Unidos haya una demanda gigantesca de drogas ilícitas, hay muy poco que México y otros países pueden hacer, porque mientras exista demanda va a haber alguien que la va a tratar de llenar. Estados como Oregón ya han hecho algunos cambios importantes al hacer lícitos todas las drogas ilícitas como la marihuana, como un experimento social. Un segundo paso va a ser que el gobierno provea estas drogas en centros que a su vez ofrecieran programas de rehabilitación y servicios sociales que proveen lugares donde poder vivir y programas de empleo apoyados por el Estado.
Al Estado, al proveer estas drogas ilícitas, eliminaría en forma tajante a los narcotraficantes en México y en el resto del mundo. Parte 3. El humanismo ético de Fromm es una base para establecer valores universales que nos unan y establezcan un mundo más justo. La premisa fundamental de todo tipo de humanismo es que somos una sola especie y los conceptos racistas son construcciones sociales que históricamente se han utilizado para justificar el privilegio, las desigualdades brutales sociales, la opresión y la esclavitud. El humanismo de Fromm además tiene un elemento radical. Al compartir una naturaleza común, todos los seres humanos tienen el derecho inalienable a ser tratados con dignidad y de proveer el bienestar y el florecimiento de todos. Fromm tenía una teoría de las necesidades humanas que son necesarias para que los seres humanos se desarrollen plenamente y puedan florecer. Y como dijo Julio ayer, citando a Maslow, para que se puedan autorrealizar. En mi opinión, el esquema de Fromm sobre necesidades humanas básicos y sus bases de evolución humana tienen que revisarse para tener en cuenta los nuevos hallazgos de la ciencia evolutiva y del desarrollo. Esto fortalecería el humanismo ético y radical de Fromm, que es capaz de unir creyentes y no creyentes y a diferentes tradiciones culturales. El futuro de la humanidad y de nuestro planeta dependemos de que seamos capaces de aceptarnos cada más a esta ética humanista. Fromm escribió algunos de los principios humanistas que deberían informar el cambio social que resumo a continuación y sé que todos ustedes conocen bien. 1. El pleno desarrollo de cada ser humano es la condición del desarrollo para todos. Cada ser humano es un fin en sí mismo y no un instrumento o medio para los demás, el principio kantiano. La paz no solo es la ausencia de guerra, sino el principio de las relaciones humanas que deben basarse en la cooperación para el bien común. El humanismo radical se basa en la convicción de la unidad y solidaridad humana. El objetivo y valor supremo de cualquier organización económica se centra en crear sociedades para el pleno desarrollo y florecimiento de todos. El crecimiento económico no solo debe medirse por índices como Producto Interno Bruto, sino también en otras medidas que median la capacidad de las personas para tener tiempo libre y los medios para vivir una vida digna. Las sociedades humanas deben estar orientadas a limitar la alienación y las condiciones socioeconómicas como la pobreza que incapacitan a los seres humanos y limitan su libertad. El humanismo radical busca el desarrollo de la democracia a todos niveles de la sociedad con la participación activa de los ciudadanos en las decisiones. Parte 3. Ejemplos de alternativas creativas. La desesperación y el sentimiento de impotencia es uno de nuestros peores enemigos. Ante las múltiples crisis en las que nos acosan, es muy fácil caer en el cinismo y la apatía. Es por eso que quiero concluir dando algunos ejemplos de algunos programas de cambios sociales visionarios. Como dije al principio, mi objetivo es dar ejemplos de lo que es posible. Esto es importante para mantener la esperanza. Otros ejemplos que escogí como muestra que podemos trascender el capitalismo en sus expresiones brutales y crear sociedades más justas y solidarias, lo que representa una dialéctica entre el humanismo y la barbarie, como dijo ayer Ernesto. Un ejemplo paradigmático muy conocido que ya había mencionado Fromm en su libro de 1954, Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, como ejemplo de las posibilidades de transformación social radical, son las cooperativas de trabajo de Mondragón, España, en que los dueños son los trabajadores que reciben compensaciones en la medida en que las cooperativas se vuelvan más prósperas. Este experimento ha crecido enormemente desde que se empezó a mencionar hace muchos años. Han logrado en un sistema de gobernanza participativa y democrática y cooperativa a gran escala que apoya a los trabajadores y a sus comunidades. Todos los trabajadores tienen voz y voto igual a que los gerentes.
Sus logros son impresionantes. Por ejemplo, han votado en favor de limitar la diferencia entre los sueldos de los gerentes y los trabajadores con sueldos más bajos en una proporción de 6-1. En comparación, las corporaciones estadounidenses, la proporción puede ser 300-1, aún más de 500-1. Las cooperativas tienen una base industrial enorme que vende motores a empresas como Boeing y bicicletas y ascensores en todo el mundo. También es propietario de tiendas comestibles. Tienen su propia escuela técnica que forma ingenieros y trabajadores altamente calificados e invierten fuertemente en la investigación y en desarrollo. Tienen su propio fondo de pensiones y banco para sus empleados. Nick Romeo, en su libro reciente sobre alternativas al capitalismo contemporáneo, también un libro muy reciente, 2023, visitó la planta y entrevistó a muchos empleados y gerentes. Muchos dijeron que podían ganar más dinero yendo a otra empresa, pero ninguno de ellos quería hacerlo. Ven la cooperativa como algo que quieren dejar a sus hijos y a la comunidad. La cooperativa de Mondragón demuestra con sus 84,000 empleados y ya con un crecimiento anual en que son más de 15 billones de euros al año, así de grande es la corporación, está creando cuestiones más humanas que ayudan a todos a apoyar a sus comunidades. En Estados Unidos y Europa, algunas organizaciones están facilitando la transformación de negocios y corporaciones que están en venta, creando instrumentos financieros y finanzas para convertir estos negocios en cooperativas en que los empleados son dueños de las compañías. La generación de la posguerra de los Estados Unidos se está retirando y esta generación creó negocios y corporaciones exitosas que emplean a más de 25 millones de americanos. Muchos de estos dueños no quieren que los nuevos dueños, cuando lo vendan, cambien todo lo que hicieron para tener éxito y que dependen mucho de sus empleados que permanecieron con ellos y fueron un factor muy importante de su éxito. Muchos de ellos, por lo tanto, están atraídos a este modelo de organización en que los empleados se vuelven accionistas y participan en la decisión de todos los niveles. Quiero mencionar que hay compañías, quiero mencionar un ejemplo de estas transiciones. Hay una compañía americana que produce guitarras y tiene ventas de más de $100 millones al año. Esta compañía se ha convertido en una cooperativa de trabajadores. Algunas de estas guitarras son producidas en México. Tenemos el primer examen de este tipo de corporación en que los trabajadores mexicanos van a crear un capital al ser accionistas y dueños de la compañía, y es el primer ejemplo de tratado de libre comercio y de cooperación en Estados Unidos en que están tratando de extender en una cierta medida el modelo de Mondragón. ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos. A continuación, quiero presentar algunas otras propuestas del economista e historiador del capitalismo francés Thomas Piketty, considerado por muchos como uno de los economistas más importantes del mundo. La novedad y la fuerza del trabajo de Piketty es que se basa en datos sobre las transformaciones del capitalismo en los últimos 2 siglos y medio, basados en registros fiscales y muchas otras fuentes obtenidas en muchas partes del mundo. Estos datos son de varios órdenes de magnitud más grandes que cualquier estudio anterior. Esto le da a la obra de Piketty una base empírica formidable, una perspectiva histórica reveladora. Su último libro, Una breve historia de la igualdad, 2022, resume algunos de los datos en sus 2 libros anteriores, Capitalismo en el siglo XXI, 2013, y Capitalismo e ideología 2020, libros de más de 100 páginas cada uno, que fueron bestsellers a pesar de su tamaño. El libro de Una historia pequeña de la igualdad
es que sus lectores le pidieron, no puedes escribir un libro más pequeño que resuma lo que has dicho, y si es un libro que se puede leer, es un libro mucho más pequeño, de unas 200 o 300 páginas. Una historia de la igualdad podría llamarse una historia de la desigualdad, el tema central de toda la obra de Piketty. La razón por la que Piketty eligió este título de Breve Historia de la Igualdad es que quiere destacar lo que ya he mencionado, el progreso hacia la igualdad realizado en Estados Unidos y en Europa y Japón después de la Guerra Mundial, algo que no se había visto en la historia del capitalismo hasta entonces. Como mencioné anteriormente, a partir de la Primera Guerra Mundial y acelerando después de la Guerra Mundial, una creación de impuestos progresivos, impuestos a la herencia, nunca antes vistos en la historia del capitalismo. Hasta entonces, todos los impuestos eran una combinación de impuestos sobre bienes de consumo, impuestos fijos a niveles muy bajos. Estos sistemas tributarios son altamente regresivos y afectan proporcionalmente a las clases sociales más pobres. Todos estos cambios son impuestos progresivos, impuestos sobre la herencia, que fueron capaces de financiar el estado de bienestar con pensiones de jubilación social, seguro médico universal, de sindicatos más fuertes que lucharon por mejores salarios y condiciones de trabajo para millones de trabajadores. Luego, la primera elección es revertir este régimen tributario progresivo como existió en la época de prosperidad, de mayor prosperidad y que fue un gran éxito. Es importante señalar que estos impuestos progresivos no detuvieron el crecimiento económico como piensan muchos economistas matemáticos clásicos. Por el contrario, hubo un crecimiento económico más fuerte e igualitario que el que se ha visto con las políticas neoliberales. Solo las grandes corporaciones y una nueva clase de multimillonarios y billonarios, el 10% de la población más rica del mundo, se han beneficiado de esta inmensa riqueza que se ha generado. Como señala Piketty, es muy importante entender los límites de este periodo de prosperidad para trascenderlo. En Europa, los Estados Unidos y Europa, el 50% más pobre de la población no logró durante esta época de prosperidad comercial convertirse en propietarios para comprar viviendas y apartamentos, invertir en negocios y dejar una posible herencia en las siguientes generaciones. Sabemos que el ser propietarios, comprar una casa, es una de las vías para llegar a la clase media. De ahí que, además de restaurar un sistema tributario y progresivo, una de las propuestas de Piketty es crear un sistema en que haya una redistribución del capital. Para ello, propone que a los 25 años todos reciban una herencia universal. Propone que sea el equivalente del promedio de 60% de la riqueza promedio de todos los adultos de cada país. Por ejemplo, en México, en números redondos, esta riqueza promedio son 300,000 pesos. El 60% equivaldría a 180,000 pesos. En Estados Unidos, con un promedio de $550,000, el 60% correspondería a $330,000. Propone que esta herencia universal podría financiarse como un aumento progresivo de impuestos que afectara a la clase más rica del país, los multimillonarios y multibillonarios, y con impuestos progresivos anuales sobre la propiedad. Piketty propone otras medidas junto con muchas otras, como una renta básica universal y una garantía de empleo para todos, en que ya existen ejemplos concretos. Este sistema de empleo garantizado se ha puesto a prueba en algunas partes del mundo, como en Austria, como menciona Nick Romeo en su libro The Alternative: How to Build a Fairer World, alternativa, cómo crear un mundo más justo. También 2023. En una comunidad a 50 minutos de Viena, los residentes tienen la opción de recibir un pago mensual por estar desempleados que le permita permanecer en sus hogares y tener suficiente dinero para vivir, o
como alternativa, tomaran unas semanas de capacitación para encontrar un trabajo que les interese. Estos trabajos garantizados van desde aprender a la carpintería, jardinería, trabajando en los jardines públicos o ayudar en las bibliotecas públicas. El gobierno paga a estos trabajadores la misma cantidad mensual que se recibiría si estuvieran desempleados. Es muy importante. Sin excepción, todas las personas en este experimento social eligieron trabajar. Esto nos muestra que para la gran mayoría de las personas, el tener una rutina en que puedan trabajar y sentirse útiles es mucho más atractivo que recibir un cheque y no tener nada que hacer. Otra propuesta por Ketty es quizás la más radical y difícil de implementar, pero recaudaría enormes cantidades de dinero para abordar la pobreza y ayudar a los países más pobres a hacer la transición a una economía verde. Consiste en grabar la libre circulación de capitales que se ha acelerado con el sistema del neoliberalismo global y ha permitido a las corporaciones las grandes corporaciones multinacionales y a los billonarios del mundo obtener enormes ganancias. Como señala Piketty, las corporaciones y la clase superrica piensan que tienen un derecho sagrado a enriquecerse utilizando la infraestructura y las institucionales de los países donde se hicieron ricos y en donde se han vuelto extremadamente ricos. Tenemos muchos ejemplos en México, como Sims y otros. Con un clic de una computadora, las corporaciones y los grandes billonarios pueden transferir fondos o activos a otros países o jurisdicciones para evitar pagar impuestos. La historia de cómo surgió este sistema libre de circulación del capitalismo es complicado, pero para remediarlo cada país tiene que cuestionar la ideología que sustenta este sistema. El establecimiento de algunas imposiciones ya ha ocurrido en algunos casos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, durante la administración de Obama, se cambiaron las leyes de transferencias bancarias y obligaron a los bancos suizos a informar los depósitos de estadounidenses que pagan impuestos en los Estados Unidos, en los bancos y que los depositan en los bancos suizos, bajo sanciones de que si no lo hacen podían perder su licencia para operar en el país. Lo ideal sería una organización mundial de comercio que pudiera establecer estas nuevas regulaciones. Este tipo de regulación y control es aún más complicado en la Unión Europea, que tiene una moneda única. Pero es importante tener claro que esta forma de flujo libre de capital sin regulaciones es una nueva forma de neocolonialismo para los superricos y para las corporaciones globales. Grabar este libre flujo de dinero crearía una inmensa riqueza para solucionar los problemas más difíciles del mundo, la eliminación de la pobreza y ayudar a los países más pobres a hacer la transición a una economía verde. Otro ejemplo de que ha puesto límites es el gobierno de Chile, que exigió que los ricos y superricos tenían que notificar al gobierno si iban a hacer una transferencia fuera del país, de manera que sí se puede hacer. Naturalmente hay lobbies muy poderosos que se movilizarían de inmediato para evitar este tipo de propuestas. Políticos que proponen estos impuestos dependen del dinero que reciben para financiar sus campañas electorales, como es el caso de Estados Unidos y otras partes del mundo. Luego, esta reforma fundamental es prohibir a las campañas electorales sean subsidiadas por grandes donaciones de los superricos y las corporaciones. Hay muchos otros ejemplos de proyectos y propuestas que nos permiten trascender el capitalismo basado en la ideología de maximizar ganancias, como la ley suprema económica. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya estoy. Bueno, me falta una página. Bueno.
Actualmente el 30% de la economía, otro ejemplo, de los Estados Unidos se basa en empleos temporales y flexibles donde no hay empleado, como se conoce como la economía gig, GIG. El ejemplo más conocido en todo el mundo es Uber, pero existen multitudes de trabajos similares basados en este modelo. Uber recibe 30% por cada viaje y paga salarios muy bajos a las personas que trabajan para ellos. Hay propuestas en California y en otros lugares para que el gobierno regule o compita con empresas como el Uber. El gobierno o una organización sin fines de lucro podría cobrar 5% por cada servicio para financiarlo. Los trabajadores, por ejemplo, como Uber, aumentarían inmediatamente sus ingresos a un 25%. La creación de plataformas gubernamentales que puedan competir con los Uber del mundo no es diferente en principio a la que hacen los gobiernos para regular servicios públicos como la electricidad y el agua. No hay ninguna razón por que los gobiernos no puedan crear o apoyar organizaciones sin fines de lucro para crear plataformas que puedan apoyar la creciente economía gig. Supongamos que un gobierno local necesita limpiadores de ventanas para sus edificios públicos. Podría usar una de estas plataformas públicas y ver cuántas personas están disponibles en zonas cercanas. O para familias podrían usar estas plataformas públicas para encontrar niñeras para una fecha determinada. Las posibilidades son infinitas para este trabajo de tiempo parcial. Conclusión. Hay muchas más propuestas que requieren experimentación para ver cuáles funcionan mejor. El punto principal que quiero enfatizar es que no estamos condenados a vivir en un mundo tan injusto y bárbaro. Necesitamos una filosofía humanista que nos una y nos ayude a cooperar para encontrar soluciones a los problemas locales, nacionales e internacionales. Como ciudadanos, no podemos dejar en manos de los expertos temas tan importantes como la economía. Tenemos que educarnos e informarnos para exigir cambios radicales para enfrentar las múltiples crisis en que nos encontramos. La situación exige cambios radicales. Debemos ser audaces y pensar en grande si queremos aprovechar la crisis actual, que no es sostenible, y crear un mundo mucho más justo y humano. Tenemos los recursos y la imaginación para hacerlo. Parece excelente, porque no solamente es lo que muchas veces sucede, que encontramos descripciones de los problemas, pero falta lo más importante, que es proponer alternativas y soluciones. Yo creo que esto que tú has comentado y has mencionado al último es precisamente lo que necesitamos. Cómo poder resolver o por lo menos intentar hacer cambios realmente fundamentales, radicales, en esta situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? La guerra de Ucrania, la guerra de Israel, lo que pareciera ser que se va enfilando en Estados Unidos es que Trump puede ganar, y esto es algo que nos debería de poner a pensar mucho sobre hacia dónde vamos y lo más importante, qué podemos hacer. Pues muchísimas gracias, y por favor, si hay comentarios del público y de los que están en línea, por favor. Sí. Yo me quedé pensando en algo que usted dijo, esperanza y la no esperanza. Lo dijo con otra palabra, ahorita se me fue, pero poniendo el ejemplo real de lo que está pasando en nuestro país en este momento y estableciendo como si fuera cierto que el López Obradorismo sembró una gran esperanza en una población muy grande,
¿Qué va a pasar si esa esperanza se cae debido a que no se cumplan en el futuro porque el partido lo haga mal, porque la nueva candidata no cumpliera las mismas expectativas, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa cuando la esperanza de un pueblo tan grande como el nuestro se cae? Gracias. Bueno, yo creo que parece muy claro, aún con el Reforma ayer publicó datos sobre cómo van las preferencias públicas y Claudia está un 25-30% superior a su rival más cercano, Xochitl. De manera que es muy probable de que Claudia sea nuestra siguiente presidenta. Quiero mencionar que tenemos que congratularnos los mexicanos de que somos uno de los pocos países del mundo que han tenido las dos candidatas principales a ser presidentes son mujeres. Es un cambio enorme. Y también quisiera mencionar, porque nada más vemos los problemas de México, que de hecho yo creo que México tiene una democracia mucho mejor que la de los Estados Unidos, que se basa en sistemas de electores, en que cada estado elige electores y favorece a las poblaciones rurales en vez de las personas metropolitanas que generalmente votan en forma más liberal. Claudia tiene un reto enorme y yo creo que nadie puede predecir, pero yo creo que tiene 6 años para poder demostrar que puede hacer cambios importantes en el país. Más de 12 años va a ser imposible sostener la esperanza, de manera que le deseo toda la fortuna a Claudia y espero que sea una persona más independiente de López Obrador una vez que tome el poder. Ya veremos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Doc. En particular, usted mencionó al principio precisamente el libro de Sociopsicoanálisis del Campesino Mexicano, pues un parteaguas precisamente que, bueno, yo lo leí hace unos 10 años y pareciera que lo acababan de terminar de editar y aún sigue concordando muchísimo con la estructura del campesino de México. Sobre todo en el esquema de los discípulos directos de Fromm y ya los no tan directos, ¿hay alguna posibilidad de continuar precisamente con este tipo de análisis, con el nuevo esquema de los campesinos más actuales que han generado precisamente el origen del narcotráfico, el origen de esta avalancha que de pronto pareciera que hay una nueva ola de gente rural que está sobresaturando las ciudades de todo el país y que genera precisamente este esquema nuevo de barbarie que vivimos día a día? Por ejemplo, lo que en México se llama el nuevo regional mexicano, que son puros narcocorridos y que finalmente generan un esquema de, pues, un indicador rojo, ¿no? Que está sucediendo algo en el país. ¿Hay alguna posibilidad de precisamente de que ustedes, como los discípulos del maestro Fromm, continúen con este trabajo que él inició en 1950? Bueno, yo espero que sí. De hecho, dos graduados de este instituto, Sonia Gochman y Salvador Millán, hicieron estudios en la Sierra de Puebla, que utilizaron algunas de las preguntas de carácter social y también tratamos de ver el tipo de apego en esta población. Es un ejemplo de este tipo de investigación y uno de los resultados muy importantes fue, déjame echarme para atrás. Una de las críticas muy importantes a la teoría de apego y investigación, que sin duda es una de las teorías socioemocionales más importantes ahorita en el mundo, viene de los antropólogos, que dicen que esta es una teoría occidental que propone una serie de impulsos o motivaciones universales y que no toma en cuenta los problemas, las enormes diferencias culturales
De manera que el estudio que hizo este grupo demostró que las observaciones en casa, como hizo Mary Ainsworth, que una de las dos investigadoras más importantes de la teoría de apego y los instrumentos de apego para medir, se podrían utilizar en esta población de indígena, y hicieron comparaciones con las clases medias y clases bajas, y sí había diferencias en la calidad de apego. Había muchos más apegos, muchos más se llaman apegos desorganizados, mucho más frecuentes en las poblaciones indígenas, lo que no es de sorprender dado su condición de pobreza extrema, que en la Ciudad de México, en las clases medias. Pero sí, hay diferencias de tipos de apego en todo el mundo, pero mi lectura, mi respuesta a los antropólogos es que tienen una buena crítica, pero que solo los estudios empíricos van a demostrar si en efecto la teoría de apego se aplica a sociedades con un tipo de historia cultural y política totalmente diferente a la occidental. Y mi apuesta es que sí va a funcionar. Bueno, es un ejemplo de tipo de investigaciones que de hecho han hecho alumnos del IMPAC. Espero que podamos hacer más. Y en cuanto al futuro de México, yo no soy experto. Así es que no ni quiero presentar, ni tampoco soy experto de los cambios que se tienen que dar, pero naturalmente me preocupa enormemente lo que estamos viendo, y para mí es muy esperanzador saber que hay muchos ejemplos que han sido exitosos, que se pueden repetir. El ejemplo de Mondragón es claro, compite con corporaciones privadas y a veces muy bien, y tiene todos estos logros que las corporaciones privadas no pueden tener, logros sociales y comunitarios. De manera que hay ejemplos de transiciones del capitalismo brutal en que vivimos. Agradecemos mucho la ponencia del doctor Mauricio, y creo que, bueno, pueden surgir muchas interrogantes y sobre todo la situación política que estamos viviendo ahorita en México, que se avecinan ya las elecciones. Y bueno, pues muchísimas gracias, Mauricio. Pues muchas gracias por invitarme, Pablo. Al contrario. Ha sido un honor.